Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 46 minutos y vamos a iniciar esta charla, esta entrevista con la maestra Mónica Meltis. Ella es directora ejecutiva de la organización Data Cívica. Esta organización encargada de proporcionar datos y poner la ciencia y la tecnología al servicio de los derechos humanos, y a quien le agradecemos su tiempo, su apertura para con Presencia Universitaria. Maestra, muy buenos días. Es un gusto saludarla desde Querétaro y con la audiencia de Presencia Universitaria. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto saludarles y muchas gracias por la invitación. Y bueno, hay dentro de Data Cívica un encuentro digital denominado Somos Jauría, que fueron diálogos desde distintas disciplinas sobre juventudes, violencia y armas en México. Y me parece que resulta de reflexión este foro recientemente organizado por ustedes, maestra, en un contexto en Querétaro, en donde en semanas recientes lamentablemente dimos cuenta en donde cómo al interior de una escuela, un centro educativo, es ingresada un arma hechiza y lamentablemente al manipularla resulta muerto un estudiante al interior de un centro educativo, en donde pues la esencia es que se ingresen libros, plumas, balones y no un arma de fuego. ¿Qué hay en torno a la reflexión del uso de la violencia y las armas en nuestro país en las juventudes, maestra? Pues efectivamente hay un encuentro que de hecho culmina el día de hoy. Es un encuentro que organizó la organización, que está siendo organizado por unos colegas que tienen una organización que se llama Dromómanos. Ellos son periodistas sobre todo, ¿no? Y entonces, pues un poco lo que se trata en el encuentro es justamente hablar de las juventudes, las violencias y las armas en México, ¿no? Efectivamente lo que vemos es que hay un aumento desde la declaración de la guerra contra el narcotráfico bastante fuerte de disponibilidad y acceso a armas de fuego particularmente, ¿no? Y vemos un cambio en la tendencia en homicidios en el país, en donde ahora vemos que los asesinatos más frecuentes son realizados por armas de fuego, particularmente en el espacio público, ¿no? Y lo que ha generado este aumento de disponibilidad de armas no solamente es que más personas sean asesinadas a manos de armas de fuego, particularmente personas jóvenes, ¿no? Y particularmente personas que, digamos, pues por una razón u otra se han visto orilladas a estar en la calle con armas de fuego, ¿no? Pero también a que, digamos, haya más victimarios, no solamente más víctimas, sino más victimarios y cada vez más jóvenes, ¿no? Vemos en México un problema pues muy importante, no solamente de juventudes en procesos de violencia, sino también de infancias, ¿no? Vemos noticias como las que mencionan ustedes, de personas jóvenes que introducen armas en espacios de aprendizaje escolarizados, pero también vemos, por ejemplo, reclutamiento forzado de infancias para sicarios, ¿no? Entonces, pues efectivamente este es un espacio que busca tener hacer una reflexión con diferentes colegas del periodismo, de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que justamente tenemos la posibilidad de hablar desde diferentes perspectivas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que necesitamos para las personas jóvenes? ¿Cuál es la percepción de las cárceles, no? También hay un análisis interesante de una colega, Ángela Guerrero, sobre la cárcel y cómo la cárcel, pues, en realidad es algo que arruina la vida de muchas personas, ¿no? Y que tampoco genera una solución para la violencia. Entonces, bueno, pues efectivamente hoy a las 5 de la tarde es este encuentro digital y pues espero que puedan escuchar, hay varias cosas muy interesantes y pues se da en el contexto también de la función de una jauría llamada Ernesto, que es con el director Everardo González y que bueno,
va a haber cosas interesantes al respecto. También en este encuentro también hablan sobre el tema de la cultura de la violencia, la narcocultura, todo esto, ¿qué tanto consideran está impactando o está abonando a toda esta situación que se vive entre la juventud y los menores de edad? Pues por supuesto que tiene algo que ver, pero creo que más bien yo diría que la cultura es la que se alimenta de la situación contextual, ¿no? Y no necesariamente al revés, siempre, digamos. Entonces, creo que la cultura más bien es una expresión de lo que está sucediendo en las calles, con las juventudes, en las cárceles, ¿no? Y en ese sentido, pues claro que, digamos, forma parte de una dialéctica que se está generando culturalmente, pero que creo que en realidad es una expresión de lo que estamos viviendo las juventudes y que, pues bueno, por supuesto que es una reflexión fundamental, pero pues sobre todo, digamos, también hablamos de, efectivamente, ¿no? Hay una conversación sobre la música que toca temas de violencias, específicamente música, videojuegos, qué hay en la calle, ¿no? Y pues bueno, también una reflexión que creo que es en donde tendríamos que estar apuntando de cómo reducimos estos homicidios, ¿no? Y qué pasa con las armas, qué pasa con el tráfico de armas y con el poco control de armas en Estados Unidos y lo que viene de Estados Unidos a México, ¿no? Cuál es el acceso que se tiene a las armas y bueno, también cómo se representa esto en diferentes espacios. Nosotros en Data Cívica estuvimos trabajando y es lo que estaremos presentando en la tarde, un proyecto que se llama Permiso para Matar, en donde básicamente documentamos cómo hay cientos de personas en México que fueron asesinadas a manos de agentes federales y estatales, es decir, marinos, ejército, policía, a nivel federal y estatal. No pudimos meternos a lo municipal porque, bueno, pues no terminamos, en donde básicamente generamos una documentación que nos permite hablar de los muertos que oficialmente, y entre comillas lo digo, se mataron entre ellos, ¿no? O que estuvieron en un enfrentamiento con las autoridades. Y que en realidad son cientos de víctimas, de personas inocentes, pues que su vida fue asesinada a manos de policías, soldados o marinos con el pretexto de estar cumpliendo su deber, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue una investigación con medios locales a partir de la generación de la base de datos que en Data Cívica estuvimos trabajando, junto con colegas como Paris Martínez, Jacobo Dayan, Daniel Moreno, periodistas, colegas nuestros, y trabajamos con colegas de los estados para reportear casos y preguntar realmente qué estaban haciendo estas personas que fueron asesinadas, ¿no? Y lo que vimos es, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Pues familias que salían de su casa a dejar a sus hijos a la escuela, que se encontraron con un retén, que no se pararon a la primera y que pues les abrieron fuego, ¿no? Y fueron asesinados. O muchas personas jóvenes que salían a trabajar y que pues fueron levantadas, o este tipo de casos, que son muchos casos, que además nos han querido vender que estos casos han sido, digamos, tienen una razón por la cual fueron asesinados, y cuando se reportearon estos casos, pues lo que nos dimos cuenta es que en realidad, pues no necesariamente, ¿no? Y que estas personas no tenían un vínculo con la violencia y que fueron aún así asesinadas o desaparecidas a manos de la autoridad, ¿no? Nosotras tenemos una base de datos que más o menos incluye más de 1,500 personas en los últimos 3 sexenios. Por supuesto que es una subestimación, pero pues bueno, un poco lo que queremos aquí evidenciar es que hay una violencia sistemática por parte del Estado hacia las personas y particularmente hacia las personas jóvenes, ¿no? Creo que se ha vendido una imagen de que las personas jóvenes pues no estamos haciendo mucho,
estamos metidas en problemas y pues la realidad es que hay que pensar en la forma estructural en la que las juventudes han sido posicionadas en estos lugares, ¿no? En términos de lo que ya mencionábamos de las armas de fuego, pero también pensando en cuáles son las oportunidades que hay, también pensando en cuáles son los embates sistemáticos a los cuales se tienen que enfrentar las juventudes en México. Y pues bueno, Permiso para Matar es tan solo un ejemplo de esto. Hay otras investigaciones interesantes que les recomiendo también revisar, que estarán presentándose en el marco del día de hoy y que, bueno, pues esperemos que puedan sintonizarlo y que podamos sumar a la discusión. Maestra, si me permite compartir un fragmento de lo que se escribe en este trabajo de investigación Permiso Matar. Dice: Yolanda Adriana, de 22 años, fue asesinada en diciembre de 2012 en Chihuahua. La mataron 5 elementos de la Policía Federal cuando paseaba en auto con sus hijas y su esposo. Ninguno de los presuntos autores está detenido. Y así, como esta historia, me imagino que es como se llega a esta cifra de más de 1,400 personas que han sido asesinadas en nuestro país por abuso de poder y violaciones a los derechos humanos. Así es. El caso de Yolanda es uno de los que reportemos, pero así hay al menos 1,500 más y sabemos que hay más. Y pues nos parece muy importante hablar de la sistematicidad de este tipo de violencia en 3 distintos gobiernos y con la misma magnitud. Incluso esto ha ido aumentando y pues es algo que se ha ido, no solamente ha ido aumentando, sino se ha ido extendiendo a nivel geográfico en el país, ¿no? Entonces, pues agradecemos mucho la difusión, ojalá puedan conectarse y les invitamos a que revisen el informe, bueno, la serie de capítulos de Permiso para Matar. Tenemos, digamos, el capítulo de Permiso para Matar, en donde explicamos esto, pero también luego explicamos, por ejemplo, esto que les decía, ¿no? En el capítulo de Fue el Estado, la sistematicidad con la que ha sucedido este tipo de violencia, cómo los registros oficiales solo reconocen 426 víctimas desaparecidas por policías y militares, cuando nosotras al menos estamos documentando 1,500. Un capítulo sobre perspectiva de género, una sobre infancias. Y bueno, otra que habla sobre los enemigos en el discurso y los cómplices de la guerra, ¿no? Esta idea de cómo nos hemos gestado, cómo se han gestado desde el Estado enemigos, muchos de ellos desde las juventudes, que han sido, pues, se ha generado una narrativa errónea desde nuestro punto de vista, y la intención de Permiso para Matar es poder documentar esto y pues poder ofrecer esta información por supuesto, a su audiencia y bueno, a quienes quieran revisar esto, pues creo que hace falta mucho debate y pues mucho soltar estas narrativas que han venido desde el Estado. Claro. Maestra, le agradecemos enormemente su tiempo en esta mañana. Es hoy a las 5 de la tarde. ¿En dónde la gente, la audiencia de Presencia Universitaria, puede sintonizar, enlazar este foro que se estará llevando a cabo hoy en la parte final? Pueden enlazarse en Dromómanos, en las redes sociales de Dromómanos o de Data Cívica. @Dromómanos en Twitter, @Data Cívica en Twitter y en Facebook también. Estaremos proyectándolo en nuestras redes sociales. Pues bueno, vamos a estar muy al pendiente y le agradecemos mucho que comparta este tipo de información para con la audiencia de este espacio de noticias. Muchísimas gracias. Gracias a Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Hasta en tanto, maestra. Muy buenos días. Hasta luego.